¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias de nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa. Teléfono 239-4460, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, el Altísimo me permite estar en medio de ustedes, para orar por ustedes, para ser su madre y su refugio. Hijitos, los invito, regresen a Dios y a la oración, y Dios los bendecirá abundantemente. Gracias por haber respondido a mi llamado. Preciados amigos y amigas, un saludo especial en el último día del mes de junio, consagrado al Sacratísimo Corazón de Jesús. El programa de la mano de Nuestra Señora, la Virgen Santísima, bajo el auxilio de San José. Liturgia de las Horas, viernes de la semana número 4. Estamos en la semana 12 del tiempo ordinario. Nuestra Iglesia Católica recuerda hoy a los santos protomártires. Conmemoramos hoy las víctimas de la persecución de Nerón después del incendio de Roma. Tuvo lugar el 19 de julio del año 64. Muchos cristianos sufrieron la muerte en medio de atroces tormentos. En el circo de Nerón, el año 64 después de Cristo, un número indeterminado de cristianos pertenecientes a la población residente en Roma, acusados del incendio de la ciudad, fueron quemados vivos o echados como pasto a las fieras a causa de su fe. No conocemos sus nombres, pero su memoria permanece viva en la comunidad creyente de Roma con este único título: los primeros mártires, protomártires. Mañana, día muy especial, primer sábado de mes, señalado en Fátima para honrar al Sacratísimo Corazón de María. Día muy escogido para rezar con muchísima devoción el Santo Rosario. Los primeros sábados de mes traen muchísimas gracias del cielo. La Acción Católica de Medellín, ubicada en la carrera Girardot, número 5430, Centro, invita al rezo de laudes y al Santo Rosario en su capilla de adoración, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Puede también vincularse virtualmente llamando al teléfono 300-534-7834. Repetimos, 300-534-7834. Allí se le suministrará el link. Hemos dialogado con el doctor Héctor Echeverry el pasado miércoles. Hemos abocado la realidad de morir y más propiamente enfocado el tema a la asistencia a los pacientes terminales. Y como todos vamos a ser pacientes terminales, de alguna forma lo estamos siendo porque nos indicaba el doctor que a uno le puede sobrevenir la muerte de manera imprevista. Pero en el orden común de las cosas, seremos pacientes terminales todos, y qué bueno prepararnos para esas etapas cerca de las cuales no estamos muy preparados. Estos conceptos que hemos conocido del doctor Héctor
pues son novísimos para nosotros y pensamos que la universidad no los suministra. Parece que son vivencias nacidas de la experiencia de una persona que se ha enfrentado con la muerte a través de muchos hermanos que él ha asistido a través de su vida como profesional de la medicina. Entonces, Luis Horacio, vamos a entrar a la etapa de la aceptación de la muerte. Entendimos en el programa anterior, ¿cierto? Sí, exactamente, queridos radioescuchas. Qué profundidad tan extraordinaria, qué experiencia existencial tan profunda, tan espiritual, tan honda, tan humana. Esto ya, para entrar en la recta final del programa con lo de la aceptación, me hace recordar cuando en mi niñez viví en Igabra, la finca que hoy es de los chinos en la explotación del oro en Buritica, y una niña que trabajaba en el servicio. Mi madre me dijo, vaya dígale a Carlina, que entiendo que era de Liborina o Sabana Larga, o sea, al otro lado del Cauca, vaya dígale que tiene que hacer tal cosa. Yo, obediente niño, fui donde Carlina y le dije que mi mamá le manda a decir que tiene que hacer tal cosa. Ella se queda mirándome y me dijo que su mamá me mandó a decir ¿qué? Analfabeta. Que su mamá me mandó a decir ¿qué? Y yo dije que tiene que hacer tal cosa. Y dijo, yo lo único que tengo es que morir. Cierto. Es decir, cómo desde ese nivel cultural, en una finca donde había que ir a caballo, nosotros, ellos no tenían caballos, hora y media, y estoy hablando de principios de la década del 50, para tener una respuesta tan profunda, tan sabia, que fue lo que su mamá me mandó decir, que tiene que hacer tal cosa. Yo no, lo único que tengo es que morir. Y fuera de eso, pues también me dio una lección allí de modo de comunicación. Claro. Una cosa es que me digan que tengo que hacer, otra cosa es que me pidan el favor de hacer tal cosa. Así es, así es. Bueno, entonces en esta etapa ya final de la aceptación es cuando el paciente ya dejó a un lado las rabias, las esperanzas, y ya definitivamente se encamina hacia donde va. Es una etapa muy dura para la familia, porque la familia piensa que el paciente ya no la quiere, porque es que el paciente entra en un estado casi que místico, donde él ya empieza a hacerse las preguntas definitivas. ¿Para dónde voy? ¿Quién es Dios? ¿Cómo me estará esperando? ¿Cómo me van a juzgar? ¿Ya? Y él ya no le interesa ningún tipo de comunicación con el medio exterior. No le interesa la radio, no le interesa la televisión, no le interesa que le hagan bulla. Ya quiere el silencio, ya quiere musiquita suave, si acaso, relajado. Y, como te digo, ya son preguntas muy trascendentales que a la familia le duelen, pero que le deben indicar que ese paciente está alcanzando la paz interior que se necesita para poder salir de este mundo. Me preguntabas ahorita con respecto a las visiones. Cuando el paciente ya aceptó la muerte, los dolores físicos se disminuyen casi que a la mitad. Eso es experimental. Eso es todo experimental. ¿Por qué? Porque es que el dolor del paciente terminal es un dolor total. No es solamente el dolor físico. El dolor físico en este momento es más fácil de manejar. Es la conjugación de dolor teológico, dolor filosófico, dolor existencial, psicológico. El mundo total de la persona. El mundo total de la persona que se va desgajando poco a poco hasta que queda el dolor final, el dolor físico. Pero cuando usted al dolor físico le quita los otros componentes, disminuye drásticamente. Vea, hombre. Entonces, en ese momento ya empieza lo que es la agonía, cuando ya el paciente dice, ya no me levanto, ya no me quiero comunicar con el exterior, ya el idioma pierde el lenguaje pierde su importancia, ya es el lenguaje del silencio, la mirada, el gesto,
la acaricia, coger la mano y llega un momento cuando va avanzando la agonía que el paciente empieza a hablar de seres que lo vienen a visitar, que vienen por él. Entonces dice, veo a mi mamá, veo a mi papá, veo... Pero ¿qué pasa? Que entonces los familiares dicen, uy, ya está tan mal que ya está variando, dejémoslo solito. Claro. Para mí ha sido el error más grave. Sabríamos mucho del más allá si nos hubiéramos preocupado por prestarle atención a esa agonía. A ver, usted insinúa que esas visiones no son desequilibrios mentales, sino que objetivamente se dan. Dicen los pseudocientíficos para mí que es producto de una narcosis. Eso. Por CO2 o que son proyecciones del deseo. Eso es falso. Ajá. Son estados de hiperlucidez. Hiperlucidez. Que se le conceden al paciente en el último momento. Y esas visiones... Pero eso está en el campo más bien de la fe, porque ¿cómo compró usted eso? Porque, a ver, si usted coge los estudios de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, cuando ya se mete usted con fenómenos paranormales, una paciente ciega la atropelló un carro y la dejó inconsciente. La paciente recuperó el conocimiento y recuerda que vio las placas del carro que lo atropelló y era ciega. A ver, hombre. Qué desconcertante es, hombre. No es que el tema de Elizabeth Kubler-Ross es para largo. Sí. No son especulativos. No son especulativos. Ella es científica. Ella es médica, psiquiatra, ya murió. Ya. Es la persona, máxima autoridad en manejo de pacientes terminales. Ajá. En todas las religiones se acepta la existencia de ángeles. Puede que nieguen lo que sea, pero todas aceptan la existencia de ángeles. Cuando uno viene a este mundo le ponen un ángel guardián y le ponen un maestro al lado para que lo vayan guiando. Pero al final a usted no lo dejan solo, por usted también vienen. Nadie sabe, por ejemplo, que existe el ángel de la muerte, que es conocido como la belleza absoluta y perfecta, que es Azrael. Y Azrael dicen que se viene desde 3 días antes de que usted se muere, está bueno, hay que proporcionando todo este tipo de encuentros. Hay que hacer este comentario acá, o esta salvedad. No estamos hablando de la teología católica en este momento. La teología llega hasta el ángel de la guarda, que incluso el ángel de la guarda no es tema dogmático, pero es un tema que por experiencia la iglesia lo predica y las comprobaciones son totales. Para que no vamos a creer que estamos predicando cosas que están dentro del marco teológico. Este programa no se sale del magisterio de la iglesia, pero este es un tema de conversación que tenemos en la fase última de nuestra existencia, compañía sobrenatural. ¿Lo entendemos? Claro. Mira, hay una autora norteamericana, no recuerdo el nombre. Ella dice que el final de la vida es como una montaña que usted va en bajada. Y ahí es donde uno acompaña al paciente hasta que llega a la orilla de un río. El paciente debe atravesar solo el río. Nadie lo puede atravesar por él. Pero del otro lado lo están llamando los seres que vinieron a acompañarlo, a llevarlo a la otra vida. Lo que antes era Caronte, el barquero que le pagaba. Exactamente. En la Divina Comedia. Es correcto. Sí, pero entonces, mira que tampoco podemos decir que esto está en contradicción con el pensamiento católico, porque nosotros tenemos la asistencia de los santos, de nuestra devoción, tenemos la asistencia de la Santísima Virgen María, a la cual hemos dicho miles de veces, en la hora y en la muerte, Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de la muerte, acompáñanos. Entonces, Jesús, María y José, expire con vosotros el alma mía. O sea que aquí no hay contradicción. Antes está reforzando. Claro, está Sí, reforzando. más bien sí. Está reforzando. Y como le digo, hay una cantidad de experimentos de percepción, experiencias cercanas a la muerte.
que te hablan que definitivamente hay vida después de la muerte. Y gente que atravesó el túnel y de acuerdo a su religión vio a la Virgen o vio a la figura más representativa. O nuestro Dios, que es el Dios de todos. Claro. Sí, sí. Entonces, eso no es especulación. No es especulación. Yo ahora, querido Radio Escuchas, le comentaba al doctor Héctor la experiencia que viví con mi padre. Nunca divarió. Murió en perfecta lucidez. Hasta el punto que varias horas antes de entrar ya en la agonía, hubo una visita, y cuando la visita se fue, de un familiar, y cuando la visita se fue, él empezó con un desasosiego, hasta que le preguntamos qué pasa, y le dijo, miren, abra ahí el closet a ver si ahí está la botella de vino y no se la hayan llevado. Y era una persona de la que él no le tenía confianza. Qué bien eso. Con eso lo que quiero decir es su lucidez mental. Sí, claro. Él nunca divarió. Ya no se podía levantar y me manda a pagar el televisión. El impuesto. De la declaración de rentas. Y me devuelven y me dicen, es que no ha pagado la tercera cuota. Vuelvo y me dijo a mí, me estoy muriendo, pero no se me ha acabado la memoria. Abra el closet y ahí detrás de la fotografía de Leticia, mi hermana, muerta, ahí está el tercer recibo. Cójalo y lléveselos. Que allá era donde lo deberían tener, que es la oficina. Claro, claro. Y no se retire nunca de eso, agencia, porque es la mejor. Pero no bote un solo recibo porque son muy desorganizados. Y ya le faltaban días para morir. Pero entonces lo que iba era, lo que te compartir con ustedes, queridos radioescuchas, es que le decía, o le contaba ahora a Héctor, cómo empezó de vez en cuando a decirnos quiénes son esas monjitas que están ahí afuera. Claro. A mí me llamó la atención que en esa lucidez, él de pronto, no era continuo, pero que de pronto, ya muy próximo a la muerte, ¿quiénes son esas monjitas que están ahí afuera? Esto comentado con familiares y amigos, me dijeron, Luis Horacio, las almas de las personas a las que él le ayudó, ahí vienen a recibirlo, ahí vienen a acompañarlo, agradecidas. Un amigo nuestro murió de muchos años y contaba a su familia que pocos días antes de morir, él todavía con vida débil pero participativa de la familia, se sentaba en el comedor con ellos, en fin, y decía, estoy viendo unas praderas hermosas, estoy viendo unas aguas hermosas, el salmo que dice, en verdes praderas me hiciste reposar y en tus aguas tranquilas mi sed pude calmar. Fíjate que son las vivencias que Dios va como imprimiendo en la mente, en la mente de la persona, ya para ir a vivir con él. Y mira, lo que pasa es que no le hemos prestado la suficiente atención a la agonía, que para mí es lo más hermoso que tiene todo el proceso de la muerte, porque es la transición entre la vida y la muerte. Y si le hubiéramos dedicado tiempo a preguntarle, ve, ¿y qué te dice tu mamá? ¿O cómo viene? Preguntarle tal cosa, ¿de dónde viene? Sabríamos mucho. Claro. Pero nos quedamos ahí, nos quedamos en que ya está variando. Mire, los orientales que son un poquitico más aterrizados y más observadores, ellos dicen, por ejemplo, que el paciente terminal una semana antes empieza a rascarse la cabeza y a decir que tiene como hormigas. Después empieza a asir las sábanas, a recogerlas. Sí, sí. Que después empieza a tratar de sacar un pie y ponerlo en tierra. Es a desprenderse de todos los elementos. Y este es el elemento tierra. Después empieza con la respiración bronca, que es el aire. Después hay secreción sanguinolenta, por lo general con algo de sangre, es fuego. O sea, ellos describen todas las etapas, pero nosotros no le hemos puesto atención. Nos quedamos con que pobrecito y dejémoslo solo. Grave error que se comete, el enfermo terminal nunca debe estar solo. Y uno de los miedos más grandes que el paciente me manifiesta a mí es que no vaya a morir solo. Uh-huh. Es un tema para mucho larga, hay que hablar de los miedos del paciente. Pues yo siempre le pregunto al paciente, bueno, ¿qué
¿De qué te arrepentís? Y tengo una lista. ¿Cuáles son los miedos que tenés? Entonces yo estoy tratando de sacar como a mí lo que más tristeza me da todo esto es cómo a los niños los estamos alejando de la muerte. No pueden ver un enfermo, el niño no puede ver, no va nunca a un entierro, el niño nunca... No. Ese es un error gravísimo, piensa uno también, doctor. Y eso está entronizado en muchas culturas. En mi tránsito por la rectoría del Colegio de los Judíos, vi cómo no permiten que los niños vayan al velorio, ni vayan al cementerio. Los ritos y las ceremonias se perdieron. Entonces por eso viene el miedo a la muerte. Es que de niños nos dicen que la muerte eso es por edad, que eso no existe. Que es el culto a la vida, a la belleza, al dinero fácil, a la salud, y que nos olvidemos de la muerte. Doctor, hay una cuestión que sí quisiera yo plantearle, de acuerdo con esta charla que hemos tenido durante 3 días, que pesar que se nos termine ya este pequeño ciclo. No es cristiano, genuinamente cristiano, tenerle miedo a la muerte. El santo querido Francisco de Asís la llamaba la hermana muerte. Es que el llegar a Dios, ¿por qué nos va a producir miedo? ¿Por qué? Ahora, quisiéramos que usted nos comentara, aunque usted no es sacerdote, pero ha estado tan en cercanía con el dolor de los enfermos terminales, fuera de la aplicación del sacramento de la extrema unción, que es un sacramento valiosísimo en la vida de nosotros los católicos, instituido por Cristo a través de su palabra. ¿Usted considera necesaria la presencia del sacerdote en el paciente, en esa fase terminal, el paciente que quiera tener ese consejo del presbítero ahí en la cabecera, lo considera muy importante o no? Importantísimo, es definitivo. Mire, y volviendo al tema de por qué Francisco de Asís no le tenía miedo a la muerte, es por una razón muy sencilla. Él tenía amor incondicional. Hablaba de la hermana Luna, del hermano Perro, claro, de la hermana... Amor incondicional. Segundo, no tenía apegos. No tenía apegos materiales. Que esa es la parte que más duele y que más miedo nos hace cogerle a la muerte, porque vamos a perder carros, fincas, lo que tenemos. Él no era víctima de la sociedad de consumo. La educación de él no fue basada en el que dirán, diga esto, que irá a pensar aquel. No. Exprésese como usted es. ¿Cuántos dirían, hermana Luna, este loco? No, eso es lo que él sentía. Claro, claro. Entonces, mira, su educación le dio para no tenerle miedo a la muerte. Era tan original. Tan original. Que un día le dijo al hermano de su confianza y que lo acompañaba a todas partes, le dijo, vamos a predicar al pueblo. Cogieron sus cositas y fueron y dieron una vuelta por el pueblo y volvieron. Padre Francisco, ¿no íbamos pues a predicar? Y le dijo, ¿y qué fue lo que hicimos? Claro, claro. Mire, hemos terminado estos 3 programas con el doctor Héctor Echeverri en la compañía de Luis Horacio Lora, que fue quien gentilmente nos lo trajo. No ha sido, amigos y amigas, un tema extraño al programa A Jesús por María. No ha sido un tema religioso, pero ha sido un tema muy cristiano, esencialmente cristiano. Un tema que nos reconcilia no con una opción, sino con una realidad que todos vamos a vivir, la muerte. Y de acuerdo con esta conversación que el doctor Héctor nos ha ofrecido, hombre, tengamos una actitud más consecuente con nuestros pacientes en fase terminal en nuestras familias, porque hemos recibido muchas luces del doctor Héctor Echeverri. Doctor, algún día lo tendremos por acá también de nuevo. Claro que sí, con mucho gusto. Extraordinario. Dios le pague, Luis Horacio, muchas gracias. A todos, que Dios nos bendiga y nos acompañe en ese trance de la muerte. Bueno, muy interesantes estos programas con el doctor Héctor Echeverri. Solo quedan 2 preocupaciones con seguridad en la mente de todos. Una de ellas, pues nosotros tenemos una deuda muy grande con los seres que han partido hacia la eternidad. Orar por ellos es un imperativo constante. Son las experiencias transmitidas sobrenaturalmente a través de muchas personas, cómo descansan las almas del purgatorio cuando ofrecemos por ellas oraciones, eucaristías,
En fin, la única forma de ayudarlas es desde la tierra y los vivos, porque ellas nada por ellas mismas pueden hacer ya. Y la otra preocupación es el que hoy vivimos como si la muerte fuera algo extraño, algo que no vendrá. Estos desórdenes de hoy tan terribles, esta inmoralidad que se vive hoy, por ejemplo en lo sexual, esta depredación, esta degradación del sexo, esta infamia de las guerras, estas infamias del aborto, todo ello lo estamos viviendo, este acontecer de hoy lo estamos viviendo como si la muerte no fuera a llegar. El único problema que tenemos es que sí va a llegar. ¿Y hasta qué punto estamos listos para recibirla? Vamos a agradecerles las ayudas que nos prestan para que nuestra misión de evangelizar de laicos continúe. Gracias porque nos regalan su ropa de segundo en buen estado, sus libros también ya leídos, elementos para el hogar que ya no usan, pero que aún pueden prestar un buen servicio. De estos elementos logramos en parte el sostenimiento de ABA Comunicaciones. ABA Comunicaciones es una entidad de laicos para el servicio de la Iglesia Católica. No pertenecemos a ninguna institución de mejores perspectivas económicas, somos simplemente laicos comprometidos con la gran institución de nuestra Iglesia Católica. Alabado sea Jesucristo. Y a Nuestra Señora le decimos con mucho cariño: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. El rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.